Nutritips.es es un programa creado por dos amigas, Mónica Reyes y Lorena Getzel, médica y bioquímica, expertas en nutrición humana, con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación, salud y bienestar. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de nuestro programa Nutritips ES. Hoy vamos a hablar sobre el bienestar y cómo llevar un estilo de vida saludable. Lore, ¿qué es para ti bienestar? Como esta palabra lo indica, viene de dos vocablos, que es bien y estar. Es decir, el bienestar significa estar bien en las diferentes áreas que tiene el ser humano. Y para ello debemos estar en equilibrio tanto en la parte física o el cuerpo, la parte social o la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, la parte emocional o afectiva, la parte mental o cognitiva y también la parte espiritual o moral. Y Moni, ¿qué implica o cuáles son los pilares para ti de tener bienestar? Bueno, primero que nada, el bienestar es lo que le permite a la persona funcionar adecuadamente, lo que le permite tener confianza para enfrentar desafíos, para aprovechar oportunidades, para disfrutar de la vida en sí. Y los pilares, en primer lugar, sería primero el dormir bien. El dormir es básico. Y eso es importante que las personas siempre lo tomen en cuenta porque el hecho de dormir las horas que el cuerpo necesita inclusive influye sobre el peso. Yo veo muchas veces en mi consulta que hay personas que quizá no logren dormir la cantidad de horas que necesitamos y eso les puede afectar en el peso. Hay un incremento del peso corporal. Y en esos casos yo les suelo recomendar que traten de descansar las horas adecuadas para que puedan manejar de una mejor manera ese peso que ellos necesitan bajar. Luego, el segundo pilar desde mi punto de vista es el aprender a relajarse y descansar. Y esto no solamente fin de semana, sino que, por ejemplo, pienso que en la vida diaria uno tiene que aprender a relajarse y a descansar. Por ejemplo, en mi rutina diaria, yo siempre de mi jornada de la mañana, con respecto a mi jornada de la tarde, yo trato de descansar. Tengo una hora en la que yo generalmente almuerzo y trato de hacer alguna otra actividad. A veces puedo quizás hacer un poco de ejercicio o a veces tomo una siesta, pero es importante este periodo que yo me tomo para yo poder hacer otra actividad y continuar con la agenda de la tarde dentro de mi consulta. El tercer pilar que es importante para el bienestar es del compartir intereses y esto más que nada se asocia con pasatiempos, ¿no? El tener un pasatiempo es muy importante y realmente el leer un libro o leer algún artículo interesante, el leer noticias, el leer, por ejemplo, a mí me encanta leer sobre política, me gusta mucho la política americana, por ejemplo, y leo mucho sobre política americana. Entonces, es importante que tengamos estos pasatiempos para tener bienestar. Para ti, Lore, ¿qué pasatiempo tú tienes? Bueno, un pasatiempo mío es salir el fin de semana. Me gusta mucho conocer diferentes partes o ir al campo, el sentir, ¿no es cierto? Esa sensación del cambio de ambiente, de los olores, de la comida. Y qué mejor si lo hacemos compartiendo con personas que pueden ser nuestros familiares o amigos. Y el cuarto pilar para seguir con el tema de bienestar sería el disfrutar. Tenemos que aprender a disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la familia, disfrutar de nuestros alimentos. Es importante el disfrutar para tener bienestar. En quinto lugar, yo le pondría a vivir el presente. Es importante que dejemos hacia atrás, dejemos hacia un lado el pasado. Tenemos que vivir el presente porque eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos ahorita y lo que podemos cambiar. El futuro todavía nos llega, el pasado es lo que tampoco podemos cambiar y el presente es realmente lo que nos va a permitir el expresar ese bienestar en el que nosotros debemos vivir. En sexto lugar tenemos involucrarse con otros. Es muy importante ahora, a lo menos que vivimos en pandemia, el aprender a involucrarse con otros. Afortunadamente yo tengo la suerte de ir al consultorio, yo interactúo con pacientes, entonces yo realmente no he tenido
carencia de involucrarme con otras personas. Pero, por ejemplo, tú, Lore, que estás dando clase ahora online, ¿cómo ha sido para ti esta falta de interactuar con tus alumnos? Bueno, yo creo que somos personas que nos adaptamos, ¿no? Y en realidad al inicio de la pandemia sentimos muy fuerte el tema aislamiento, el estar solos y solo estar con la familia cercana. Pero a medida que nos fuimos adaptando a estas nuevas circunstancias, creo que nos hemos vuelto expertos en utilizar herramientas digitales que nos permiten tanto acercarnos a la familia, a los amigos e igualmente a las clases, ¿no? Nos hemos vuelto en educación virtual expertos y sí es necesario dentro de las clases o cualquier actividad que se hagan de esta manera involucrar a la parte personal también, a la empatía que debemos sentir, ¿sí? El séptimo pilar, yo mencionaría que es importante el pedir y aceptar ayuda. Y me parece que es muy importante porque muchas veces uno tiene problemas, tiene dificultades por las que está atravesando y es importante quizá acudir a un amigo que le dé un consejo o quizá a donde un pariente para que nos dé un consejo. E incluso en ocasiones es importante que no sea una persona de nuestro entorno, de nuestra familia o de nuestro círculo más cercano, sino que a veces sí necesitamos de la ayuda de un psicólogo e inclusive de un psiquiatra. Mucha gente le tiene mucho temor a la palabra psiquiatra, pero hay que pensar en que la depresión es una enfermedad y como tal la carencia de neurotransmisores que ayudan a sentirnos bien puede terminar en una depresión y muchas veces quizá no acudimos donde ese especialista, donde el psiquiatra, para que aprenda a manejar, para que nos ayude a manejar esa depresión y pues esa dificultad para buscar ayuda pues va a afectar nuestro bienestar. Como octavo pilar, yo diría que es importante realizar actos de generosidad y no solamente con el dinero. Yo soy de las personas que pienso que es importante, por ejemplo, el ir a visitar a tus papás, el dar ese tiempo a tus papás es importante para sentir bienestar. O llamar a un amigo, o sea, sabes que un amigo está pasando por dificultades y ese tiempo que uno le da a esa persona es extremadamente importante para uno sentir bienestar, porque no solamente es recibir uno lo importante para tener bienestar, sino el dar. Y eso que el dar es un pilar fundamental para poder uno sentir bienestar. Luego, como noveno pilar, tenemos el liberar el estrés. Y el liberar el estrés implica el descansar, el meditar, el hacer ejercicio, el pasar en la naturaleza. Como decía Lore, ella le gusta mucho el fin de semana, el salir con la familia a disfrutar la naturaleza. Y eso es muy importante para liberar el estrés que pues tenemos día a día en nuestras actividades diarias. Y finalmente cuidarse, pero cuidarse en todo sentido. Tratar de vivir una vida saludable, tratar de comer saludable, tratar de comer bien. O sea, en conjunto, cuidarse para de esta manera poder tener bienestar. Lore, y ahora, por favor, háblanos, ¿qué es para ti un estilo de vida saludable? Bueno, un estilo de vida saludable es el que te lleva a tener bienestar y eso significa tener una vida plena, es decir, tener bienestar físico, mental, social, emocional, intelectual. Y para ello hay 6 hábitos muy importantes que debemos cultivar y realizar, si es posible, todos los días. El primero es consumir una dieta saludable. Sí, decíamos, eres lo que comes. Lo otro es realizar actividad física, que como decía Moni, nos ayuda tanto a liberar el estrés como a sentirnos mejor. El mantener un peso saludable, no fumar. Definitivamente el tabaco no nos trae buenas cosas a nuestra vida y vamos a tratar en un próximo episodio sobre los efectos que tiene el tabaco. El otro es ingerir alcohol con mucha moderación y dormir suficiente. Veíamos la necesidad de reparar nuestros tejidos, de descansar y resulta que se ha visto que cuando se cumple con estos 6 hábitos saludables, las personas tienen incluso una longevidad mayor. Y solamente cumplir con uno de estos hábitos hacen que las personas vivan 2 años más. ¿Se dan cuenta lo importante que es
6 hábitos que yo debo cuidar día a día para estar mejor. Y ahí es cuando vienen los criterios de salud, ¿no es cierto? Ya no se dice solamente que la salud es la ausencia de la enfermedad, sino que la Organización Mundial de la Salud ahora dice la salud es el estado de completo bienestar físico, mental, y este concepto va mucho más allá de no tener enfermedades, es sentirnos bien. Y entonces, Moni, para sentirnos bien, una parte muy importante es la alimentación. Cuéntanos, ¿qué herramientas existen para poder tener una alimentación saludable? Bueno, pues los países han trabajado en tener guías alimentarias. Y así vemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos existe Mi Plato, ¿sí? En Canadá existe El Plato. En Ecuador se ha desarrollado la Cuchara Saludable, que son herramientas que nos permiten tener una guía de cómo alimentarnos, cómo saber alimentarnos mejor. Entonces, algunas de estas guías inclusive incluyen ejercicio, que también es muy importante que sea parte de estas guías que ahora se utilizan mucho actualmente. Y Lore, cuéntanos algo más sobre estas guías. Bueno, estas guías, las guías alimentarias basadas en alimentos, son una herramienta, ¿no?, que están enfocadas a la población, como tú decías, para que se alimente mejor, para que realice actividad física, y están relacionadas directamente a personas mayores de 2 años y sin necesidades dietéticas especiales, o sea, personas que no tengan enfermedades. Y se pueden aplicar a cualquier edad. No es necesario tener una edad específica para comenzar a cuidarse. A cualquier edad podemos estar saludables. También eso implica que debemos escoger opciones nutritivas dentro de los grupos de alimentos, y si unimos esto, ¿no es cierto?, con un consumo adecuado en cantidad, variedad y con moderación para evitar los excesos, vamos a tener una alimentación saludable. Cuéntanos, Moni, ¿qué constituye el patrón de alimentación saludable para ti? Bueno, para mí el patrón de alimentación saludable va a incluir una serie de elementos. El primero es uno del cual ya hablamos en el podcast anterior, que es el líquido. Y vuelvo y repito, el líquido no solamente es el agua que consumimos. El líquido es el jugo que tomamos, el té, el café, la leche, la sopa. Todo lo que sea líquido está incluido dentro de estas 8 tazas que debemos consumir al día, tazas de 240 ml que debemos consumir al día y que pues nos van a ayudar a mantener este patrón saludable. El segundo elemento es consumir una suficiente cantidad de alimentos con alto contenido nutricional. En el podcast anterior también Lore mencionaba que existen alimentos que tienen una baja densidad nutricional, es decir, que no tienen muchos nutrientes. Luego tenemos limitar aquellos alimentos o bebidas que son pues ricos o son altos en azúcares añadidos. También tenemos que limitar aquellos alimentos que son altos en sodio. Tenemos que limitar aquellos alimentos que son muy altos en grasa y en especial aquellos que son altos en grasa saturada. Y en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, como decía Lore, tenemos que, si podemos evitar, chévere. Pero si es que lo vamos a consumir, pues hay ciertos lineamientos que existen sobre el consumo de este tipo de bebidas. Y lo que se aconseja es, pues, en caso de los hombres, tomar 2 bebidas o menos al día. Y en el caso de las mujeres, pues, tomar 1 bebida o menos al día. Y ahora, Lore, hablemos sobre la cuchara saludable que se creó como guía para nuestro país. Bueno, la cuchara saludable fue creada hace pocos años en nuestro país. ¿Y cuál fue la idea? ¿No es cierto? Se unió la academia con los organismos no gubernamentales, con el gobierno, y se vio la necesidad de contar con esta herramienta que permita a las personas saber cómo alimentarse y qué es lo mejor para su vida en general, ¿no es cierto?, para su bienestar. Vemos que en esta cuchara, en la base se encuentra la actividad física por la importancia que tiene el realizarla todos los días. Luego encuentra una familia comiendo juntos por la importancia de consumir y comer los alimentos de manera acompañados y de disfrutarlos. También se encuentra el agua como complemento importante de la alimentación, y por último están los productores de alimentos, que nuestro país es tan rico en la producción alimentaria.
decíamos, en el centro se encuentran los grupos de alimentos y vemos que está dividido en varias partes. El 50%, es decir, la mitad de los alimentos que se consumen en el día deben pertenecer al grupo verde. ¿Qué son los del grupo verde? Los que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo, los que llamábamos alimentos protectores, que contienen las frutas y las verduras. En cuanto a las frutas, es preferible consumirlas cortadas en lugar de hacerlas jugo. ¿Por qué? Porque ahí mantenemos la fibra intacta y las vitaminas no se oxidan con el aire, sino que las consumimos directamente y así estamos aprovechando su fuente rica de vitamina C, potasio, ácido fólico, además de que son muy bajas en sodio, grasa y no contienen colesterol. Y las porciones de este grupo, pues, son, con respecto a las frutas, es una taza de fruta cortada, de fruta fresca cortada, o una media taza de fruta cocida, o una media taza de jugo puro, por ejemplo, jugo de naranja. Y también dentro de este grupo están las frutas secas. Y más o menos un cuarto de taza de frutas secas corresponderían a una porción de estos alimentos. Y bueno, dentro de esta mitad que también debemos consumir nuestro plato, la mitad debería ser en las comidas principales de vegetales, ¿no es cierto? Que es mejor consumirlos frescos porque son muy ricos en fibra, en potasio, en ácido fólico, en vitaminas y en minerales. Las porciones de este grupo son pues una taza de vegetales crudos, una taza de jugo de vegetales, y cuando estamos hablando de vegetales de hojas verdes, como por ejemplo la lechuga, o estamos hablando de la espinaca, estamos hablando de 2 tazas de estos alimentos como porción del grupo de vegetales. Y cuéntanos, Moni, ¿qué otro grupo de alimentos se encuentra dentro de la cuchara? Bueno, dentro del grupo de la cuchara saludable también tenemos al grupo azul. Al grupo azul pertenecen panes, cereales y tubérculos que nos van a aportar especialmente carbohidratos. Esto obviamente nos va a ayudar a tener energía, pero también este grupo es muy rico en vitaminas especialmente del grupo B. Y también vamos a tener dentro de este grupo minerales como hierro, magnesio y selenio. Las porciones de este grupo de alimentos básicamente es una rebanada de pan, o también tenemos dentro de este grupo una media taza de puré, o una media taza de arroz, o una media taza de pasta. Todos estos corresponden a porciones de este grupo. También dentro de este grupo estaría el canguil, por ejemplo, y 3 tazas de canguil, obviamente hecho sin aceite, representa una porción de este grupo de alimentos. En el grupo de los cereales, ¿no? Es súper importante tratar de consumir los integrales. ¿Por qué? Porque eso nos va a aportar la fibra, mientras que cuando los comimos ya refinados, esos ya no tienen casi fibra. Entonces recuerden incluir cereales integrales. Otro componente importante dentro del patrón dietético, decíamos la mitad, frutas y verduras, un cuarto, cereales o panes o tubérculos, y el otro cuarto debe ser ocupado por alimentos que nos proveen proteínas, o que son los alimentos formadores. Dentro de esto están las carnes, los huevos, las leguminosas y los lácteos, que además de las proteínas contienen vitaminas del grupo del complejo B, vitamina E, hierro, zinc y magnesio. Aquí los pescados se recomiendan consumirlos 2 veces por semana porque, además de lo que mencionamos, nos entregan también importantes aportes de omega 3. Entonces, una porción de este grupo de alimentos equivale a 1 onza. Por ejemplo, tenemos 1 onza de pollo, 1 onza de pescado, 1 onza de carnes magras, como por ejemplo 1 onza de lomo fino de falda de cerdo, 1 onza de lomo fino de falda de res. Dentro de este grupo también tenemos el huevo. El huevo, 1 unidad, representa 1 porción. Dentro de las leguminosas, 1/4 de taza de leguminosas representa 1 porción. Con respecto a las nueces y semillas y, por ejemplo, la mantequilla de maní o mantequilla de almendra, que ahora se utiliza mucho también en nuestro medio, es 1 cucharada la porción de este grupo. Y bueno, si bien los lácteos están dentro de este grupo morado, es importante
que los incluyamos porque son excelente fuente de calcio, fósforo, vitamina A, D, B2, B12, la proteína de primera calidad, potasio, zinc, magnesio y selenio. La porción de este grupo es una taza de leche, una taza de yogur y 1,5 onzas de queso. Para darnos una idea, 1,5 onzas de queso más o menos equivaldría a 1,5 cajas de fósforos, si pudiéramos compararle con algo que podamos visualizar de una mejor manera. Y Moni, ¿cuál es otro elemento que también está dentro de la cuchara saludable? Bueno, tenemos el grupo amarillo. El grupo amarillo está conformado por las grasas saludables, como el aguacate o los frutos secos. Dentro de este grupo, aparte de estas grasas saludables, también están las que aportan sabor dulce, como la miel, como la panela, como el azúcar morena. Pero es muy importante el que sí tomemos en cuenta que este grupo, si bien es parte de los grupos de alimentos que tenemos en la cuchara saludable, pero es un grupo que tiene muchas calorías. Y esto en la consulta es una pregunta muy, muy frecuente, porque mucha gente me dice, yo como muy saludable, yo como mucho aguacate y por ejemplo, tengo un arbolito de aguacate en mi finquita o mi propiedad y yo me como un aguacatito todos los días. Entonces, yo le hago hincapié a ese paciente que lamentablemente el aguacate es una grasa sana y muy sana, pero lamentablemente la cantidad de calorías que podemos encontrar en ese aguacate es excesiva y quizá eso es lo que le está llevando a un aumento de peso, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos de este grupo. Simón, y justo en eso también el tema de los frutos secos, ¿no? Bueno, los frutos secos son muy, muy nutritivos, pero también la gente suele exagerar. Sí, se come demasiados frutos secos. Entonces, la recomendación es un puñado, ¿no es cierto? No pasarnos de eso. Así es. Bueno, hoy hemos hablado sobre bienestar, hemos hablado sobre alimentación saludable y escúchanos en nuestros siguientes episodios de podcast, donde hablaremos sobre otros componentes del estilo de vida, como son la actividad física, como son mantener un peso saludable, como son el hábito de fumar y sus consecuencias. Y entre otros temas que pues iremos topando en los diferentes podcasts que vamos a tener. Y bueno, los NutriTips de este episodio son: mente y cuerpo están totalmente vinculados, ¿sí? El bienestar se asocia con un estilo de vida saludable. Dentro de lo que es importantísimo llevar una alimentación saludable, que es fundamental para la salud y la longevidad. Para la alimentación saludable debemos y tratemos de escoger alimentos nutritivos y bebidas ricas en nutrientes. Como cuarto NutriTip que podemos sacar como conclusión de este episodio es hacer ejercicio. Es hacer ejercicio y el comer en familia. Comer en familia también es parte del bienestar que hemos hablado durante todo este episodio y lo consideramos como un elemento importante para el llevar un estilo de vida saludable. Y por último, debemos mencionar que tu plato debe ser colorido para que te brinde una variedad de vitaminas y minerales. Y recuerda que la mitad de tu plato tienen que ser frutas y verduras. Un cuarto tiene que ser proteína y un cuarto tiene que ser carbohidratos. Esto es muy importante. Les repito, la mitad tiene que ser frutas y verduras, un cuarto debe ser proteína y un cuarto debe ser carbohidratos. Les esperamos en nuestro siguiente episodio de NutriTips ES. Hasta pronto.